usando el título que comentaba David, es necesaria la comunión con otros creyentes para nuestra santificación, o dicho de otra manera, aunque seamos parte de la iglesia, como lo explicamos en la primera sesión, necesitamos comprometernos con una iglesia local, porque ese es el diseño del Señor para que crezcamos espiritualmente. Sí, el Espíritu Santo vive en nosotros, es correcto, sí tenemos la palabra, pero parte del diseño de Dios para que crezcamos espiritualmente es que seamos parte de una iglesia local. Ahora, antes de seguir, nada más una consulta administrativa. ¿A qué hora cerramos? Muy bien, perfecto. Bien, hay que preguntarle al jefe para cumplir. Entonces, este es un asunto clave, hermanos. La vida cristiana es vivida en el ambiente de la iglesia local. Cuando vemos el Nuevo Testamento, todos los mandatos, todas las instrucciones, los ejemplos, todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento para el cristiano, se da en el contexto, en el ambiente de la iglesia local. En el Nuevo Testamento no encontramos a un cristiano aislado de la iglesia local. En otras palabras, toda la vida del cristiano, el Señor da por sentado que la va a vivir como parte de una iglesia local. El Nuevo Testamento da por sentado que para cumplir los mandatos que se te dan a ti como cristiano, vas a ser parte de una iglesia local. Y no es que solo vas a asistir el domingo, sino que vas a estar comprometido, vas a ser parte de esa iglesia, vas a vivir los unos a los otros del Nuevo Testamento, edificarte unos a otros, orar unos por otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, alentaos unos a los otros. Para cumplir los unos a los otros del Nuevo Testamento necesitamos ser parte de la iglesia local. Por eso decimos que el Nuevo Testamento da por sentado que tú como cristiano eres parte de una iglesia local. Ahora, en la época del Nuevo Testamento se congregaban en casas, pero solo había una iglesia por ciudad. Era un lujo, como lo vivimos hoy día, que pudieras escoger entre una, dos o tres iglesias fieles, iglesias reales. Y otra vez, iglesia en términos bíblicos se refiere al grupo de creyentes, a los que Dios nos ha salvado mediante la fe en Cristo, independientemente de nuestro grupo étnico. Tenemos la costumbre, como hablaba con un hermano hace un momento, de llamar la iglesia al edificio. No, hay edificios donde se congregan iglesias, sí, pero la iglesia somos nosotros. Y el Nuevo Testamento, en la época en la que fue escrito, tenía una iglesia por ciudad. Por eso cuando ustedes van al libro de Apocalipsis, ¿recuerdan? Y tienes a las 7 iglesias que están en Asia. Y no es, aunque hoy día tenemos nombres y no está mal, nombrar al grupo de creyentes al que pertenecemos como una manera de identificarnos, pero en esa época eran identificadas por la ciudad en la que vivían, porque no había otra iglesia, no era la primera tal y tal, o la comunidad tal y tal, o el grupo de creyentes tal y tal, porque en esa época solo había una iglesia. Y por eso, por ejemplo, Apocalipsis 1:11 fue escrito a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia que estaba en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, al de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea, solo una iglesia en una ciudad. Y era todo lo que tenías. Y tenías que vivir comprometido con esa iglesia, con todos sus problemas. Incluso, recuerdan allí en Apocalipsis, habían cosas que estaban tan mal, por ejemplo, en la iglesia en Sardis, que dijo el Señor en Apocalipsis 3:1 a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Decían que eran cristianos ahí, pero estaban muertos. Pero
3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y en el 3:4 de Apocalipsis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y no había otra opción. Las personas creyentes que eran parte de la iglesia en Sardis no podían irse y plantar otra iglesia en esa época, en ese contexto. El Señor les dijo, sé fiel, sé fiel. Entonces, simplemente esto a manera de introducción, para que recordemos, para que entendamos que en el Nuevo Testamento había una iglesia y esa iglesia se encontraba en la ciudad donde vivían. Hoy día tenemos el lujo de tener varias congregaciones, varias asambleas locales dentro de la misma iglesia. Y no estamos diciendo que necesariamente eso es pecaminoso. En la gracia soberana de Dios así es, por diferentes razones. Y es una gran bendición, ¿no? Pero, muy importante entender esto, y esto otra vez cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia que está en Sardis o la iglesia que está en Éfeso, da por sentado que era una iglesia real, un grupo de personas realmente redimidos que se sometían a la palabra de Dios en esa época para, de nuevo, recordarles el contexto histórico, la situación en la que vivían. No tenían el privilegio de que tenía cada uno su Biblia, porque en esa época los materiales de escritura eran muy caros, muy costosos. Tú oías la escritura cuando te congregabas. Y otra vez esto habría sido una motivación muy grande para estar con la iglesia. Y también la persecución era muy fuerte en esa época, particularmente en comunidades judías. Cuando en esa época, recuerdan en Jerusalén, por ejemplo, el Señor rescató del mundo a los judíos, esto es, muertos en delitos y pecados, y los salvó, los hizo parte de su iglesia. Realmente quedaron marginados de la vida en la que vivían. No podían ya trabajar entre comunidades judías. Era una situación muy fuerte. Entonces, no había Biblias, la persecución era muy fuerte, como lo vemos en el libro de los Hechos, en algunos lugares más, en otros menos, y dependías mucho de estar con otros hermanos, porque a ellos, como vemos por ejemplo en el libro de Apocalipsis, les llegaba una parte del Nuevo Testamento y leían esa carta que era para la iglesia tal, se las compartían, pero no es que tú, como hoy día tenemos la costumbre, tenías tu devocional, abrías la escritura, tenías comentarios, tenías acceso hoy día a internet, a predicadores de todo el mundo y seleccionabas qué libro voy a estudiar. Es un lujo, hermanos, vivimos en un lujo y a veces el lujo nos afecta. El problema no son los lujos, sino nuestro corazón, y nos volvemos apáticos, indiferentes. Pues hoy me da flojera ir a la iglesia, veo el servicio en internet, ahí con mi cafecito acostado en pijama. Pero eso, hermanos, entendemos que es un privilegio, es una bendición, particularmente cuando de plano no puedes ir a la iglesia porque estás enfermo y no puedes por el tipo de enfermedad. Una cosa es que te forzas, bueno, pues tengo algo de gripe y me forzo y me siento allá atrás, ¿no? Pero realmente entendemos, hay situaciones físicas que a veces nos hace que sea, pues no lo mejor que vayamos, a veces hasta imposible, ¿no? Entonces, es una bendición tener internet, pero es insustituible el que nos congreguemos de manera presencial y nos comprometamos y seamos parte de la iglesia local. Es imposible cumplir todos los mandatos que Dios da al cristiano en el Nuevo Testamento a menos de que seas parte de una iglesia local y estés comprometido con ella. Por ejemplo, no puedes ser bautizado a menos de que seas parte de una iglesia local. No puedes participar de la cena del Señor en el sentido pleno del Nuevo Testamento, ¿no? No puedes cumplir los unos a los otros en el sentido pleno. Por ejemplo, el ósculo santo, que entendemos en esa época era un beso, mostrando afecto de manera propia para esa cultura, aunque hoy día a lo mejor no toda cultura expresa así su afecto. No puedes mostrar afecto de manera física a menos de que estés con una persona, aunque sea una expresión de afecto propia para la cultura.
Entonces, vamos en el tiempo que nos queda al libro de Filipenses y vamos a ver en Filipenses varios privilegios del compromiso con la iglesia local para que entiendas cómo te ayuda en tu crecimiento espiritual. Vamos a ver varios privilegios del compromiso con la iglesia local para que entiendas cómo te ayuda en tu crecimiento espiritual. Usando el título de ese pastor puritano del siglo XXI, David Beltrán, vamos a estudiar varios privilegios del compromiso con la iglesia local, o dicho de otra manera, vamos a ver a continuación la necesidad, vamos a ver privilegios que muestran la necesidad de la comunión con otros creyentes para nuestra santificación. Estos son privilegios, otra vez, de el compromiso con la iglesia local, para que entiendas cómo te ayuda en tu crecimiento espiritual. En otras palabras, cómo el comprometerte con la iglesia local te ayuda para crecer espiritualmente. Muy bien, 12 bendiciones que disfrutas 12 bendiciones para tu crecimiento espiritual que disfrutas al comprometerte con la iglesia local. Bueno, aquí ya lo matamos y rematamos, aquí lo dijimos de 10 maneras diferentes, pero bueno, entienden a dónde vamos. Muy bien, para eso vamos al libro de Filipenses. Ahora, el libro de Filipenses fue escrito igual que Efesios, allá por el 60 al 62 después de Cristo. También escrito por el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Pablo estaba en la cárcel, igual que cuando escribió esa carta a los Efesios, escribió esta carta a los Filipenses, y el propósito primordial fue la unidad, fomentar la unidad ahí en la iglesia filipense. Entonces, veamos el primer privilegio que disfrutas cuando eres parte de una iglesia local. Este privilegio de nuevo te ayuda en tu santificación. Primero es que eres pastoreado. ¿Qué significa esto? Que hay líderes espirituales bíblicamente calificados que te ayudan en tu crecimiento espiritual. Véanlo ahí en Filipenses 1:1. Dice ahí Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, escuchen esto, con los obispos y diáconos. En otras palabras, estos santos se refiere a los creyentes, a los miembros de la iglesia en Cristo, en este caso los creyentes que constituían la iglesia que se congregaba allí en Filipos, estaban ahí, vean al final del 1, con los obispos y diáconos. Obispos es un término que se refiere a pastores. Obispos habla de su función como supervisores del rebaño. Pastores se refiere al mismo grupo de personas, de hombres. Son obispos, no obispas, no avispas. Obispos, no obispas, y esto es intencional, porque podría ser obispas, en el sentido de que fueran mujeres, pero no, son obispos. Son hombres bíblicamente calificados, siguiendo, por ejemplo, los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1, irreprensibles, hombres que son ejemplares por la gracia de Dios en la dirección de su vida, no perfección, sino dirección, como dijo alguien. Y estos obispos, esta palabra obispos describe su función desde el punto de vista de supervisión. También a los obispos se les llama pastores, y pastor es simplemente una metáfora que describe la relación entre el líder espiritual y la oveja, porque cuida, alimenta espiritualmente, esto es, le enseña, le predica la palabra de Dios al cristiano, para que el cristiano conozca mejor al Señor y crezca espiritualmente. Pero también son llamados ancianos, y esto habla de su madurez espiritual. Dices tú, ¿de dónde sacas eso? Bueno, lo pueden ver o solo escuchar ahí en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de los pastores
Efesios, dice el texto en Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les habla a los ancianos, y allí en Hechos 20:28 les dijo, por tanto, mirad por vosotros, a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ahí les habló a los ancianos, les dijo, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para que ustedes pastoreen a la iglesia del Señor. Y este es parte del privilegio de ser parte de una iglesia local, ser pastoreado, que haya hombres, y vean, es obispos. En el Nuevo Testamento el patrón de una iglesia local es que el Señor la lidera a través de un grupo de hombres, pastores bíblicamente calificados. Ese es el patrón. Toda iglesia que honra al Señor está en esa dirección o ya está en esa situación, en donde es por lo menos dos, no nos dice la palabra de Dios cuántos, pero al ser plural, obispos, no nos dice cuántos pastores habían en la iglesia de Filipos, pero por lo menos habían dos, para que pudiera decir Pablo, obispos. Y también están los diáconos. Los diáconos apoyan el ministerio de los pastores. De acuerdo con 1 Timoteo 3, también deben ser irreprensibles. La única diferencia entre un anciano y un diácono es que el anciano es apto para enseñar. Dios le ha dado la capacidad de poder explicar la palabra de tal manera que la gente la entienda y la puede obedecer. Fuera de eso, están al mismo nivel de virtud en términos de requisito. Deben ser irreprensibles. Los diáconos apoyan el ministerio de los ancianos. Entonces, este es un privilegio que disfrutamos cuando nos congregamos de manera regular, cuando somos parte de una iglesia local. Hay un grupo de hombres, o por lo menos un pastor que está en dirección a formar, establecer otros ancianos, como también lo hubo con Pablo en sus viajes misioneros. Por ejemplo, en el primer viaje misionero, ahí en Hechos, vemos en el capítulo 14, vemos que apenas estaba plantando iglesias ahí, y nos dice en Hechos 14, 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto a veces tarda, ¿no? Entonces, pero toda iglesia, toda congregación de cristianos, obviamente, está en esa dirección, en proceso de establecer ancianos, y esos hombres que Dios ha capacitado en esta área nos cuidan, y como lo vemos aquí en Filipenses, nos aconsejan, nos ayudan para que podamos crecer espiritualmente. Y el medio primordial que Dios usa a través de los pastores es la palabra de Dios, nos enseñan la palabra de Dios. Ese es un privilegio que disfrutamos para crecer espiritualmente cuando somos parte de una congregación local. Hay un segundo privilegio, y esto lo podemos llamar participación. Participación. ¿Qué significa esto? Vayan a Filipenses 1, 5 al 7. Filipenses 1, 5. Dice Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el 7, escuchen, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Escuchen esto, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿A qué se refiere Pablo aquí? A lo que les dijo al final del libro, de la carta. Vean el capítulo 4. Capítulo 4:10. 4:10. Dice en el 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué cuidado? ¿A qué se refiere? Dice ahí, vean, en el 4:15, bajen al 4:15. Sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, aquí está otra vez la palabra, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, fue a través de ellos participaron al mandarle dinero a Pablo para apoyar a Pablo conforme Pablo predicaba, versículo 15, el Evangelio. Este es un privilegio que disfrutamos cuando somos parte de una congregación local. Conoces a las personas que están predicando el Evangelio, sea de manera local o, llamémosle así, fuera, o llamémosle a distancia, o extranjeras, en el sentido de esto. Estás en una iglesia local y el obrero es digno de su salario, dice 1 Timoteo 5, ofrendas para que parte de esa ofrenda sea para cubrir las necesidades de los pastores. Algunos de ellos pueden vivir del Evangelio, otros pueden ser mantenidos por su trabajo. Ahí, así lo vemos 1 Timoteo 5, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, esto es remuneración económica generosa, mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Debemos apoyarlos económicamente ellos, pero también como Pablo, de la iglesia local salen misioneros y van a plantar una iglesia o van en una misión quizás temporal, salen a algún lugar y tenemos el privilegio de participar con ellos apoyándoles económicamente para sus necesidades. Es un privilegio, es un privilegio. De hecho, allí en Filipenses 4, dice, vean el 4:18, 4:17, Pablo les dijo, hablando otra vez de que en el 4:16, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17, no es que busque dádivas, no es que busco que me den dinero, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18, pero todo lo he recibido, todo lo que me mandaron, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escuchen, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es hermoso. El final del versículo 18 muestra que al mostrar ellos este apoyo a Pablo, al haberle mandado a Pablo dinero, teniendo ellos la manera de pensar, la actitud correcta, obediente al Señor, esa ofrenda que le mandaron, ese dinero que le mandaron a Pablo para apoyar a Pablo conforme Pablo predicaba el Evangelio, realmente versículo 18 en últimas fue una demostración de adoración al Señor, fue una expresión de adoración al Señor de los filipenses a Dios. Esto es hermoso, esto nos motiva a ofrendar, no verlo nada más como que bueno, ahí va el dinero para que el pastor coma o para que el misionero tal coma. Y con esto no queremos decir que solo puedes dar a los misioneros o a ciertos ministerios de manera que sea a través de la iglesia local. Es el medio, la manera primordial, la norma, pero también puedes tú, es entre tú y el Señor, conforme estés cómodo, dar de manera directa a cierto misionero, a cierto ministerio. Pero la bendición de ofrendar, de participar económicamente a través de la iglesia local, es que estás siendo supervisado, estás siendo regulado, por así decirlo, a través de hombres bíblicamente calificados que tú conoces. Porque es, a lo mejor mandas una ofrenda al predicador tal y cual por internet que te gusta cómo predica, pero tú no conoces la vida de cerca de ese predicador. Y esa es parte de la iglesia local. Aquí tienes, por ejemplo, al pastor David Beltrán y tú lo ves todos los domingos, lo ves todas las semanas. Tú ves cómo vive, tú ves a su esposa, tú ves a sus hijos. Y eso es parte del privilegio de ofrendar a nivel local. Sabes a quién le estás ofrendando, como los filipenses conocían a Pablo. Por eso Pablo, cuando dijo ahí en Hechos de nuevo, al despedirse de los ancianos de Éfeso, les dijo, escuchen lo que les dijo en Hechos 20, 18, les dijo algo muy importante, hermanos, que remarca que es indispensable, es insustituible el comprometernos con una congregación local, por débil que sea en ciertas áreas, por falta que sea en ciertas áreas, porque mientras que estemos aquí en la tierra, debido a que todo cristiano vive en este cuerpo de pecado y su obediencia es imperfecta, toda iglesia local es imperfecta.
A pesar de eso, vean esto en Hechos 20:17, o escúchenlo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Escuchen esto, Hechos 20:18. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes pastores efesios, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ustedes me han visto y estuve con ustedes. Avancen ahí al versículo 31, 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estuvo con ellos 3 años, vieron cómo vivía, versículo 18, vieron cómo se había comportado entre ellos todo el tiempo. Esto es tan importante. Y esto remarca la necesidad de congregarnos de manera presencial con la iglesia local. Y debido, escuchen esto, a que ellos, versículo 18, habían visto de primera mano cómo se había comportado entre ellos todo el tiempo. Por eso Pablo les pudo decir ahí en el versículo 33, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. 34, antes les vuelvo a decir, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Cómo? 35, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En otras palabras, él trabajaba cuando estuvo entre ellos y fue a través de su trabajo que proveyó para sus necesidades y ayudó a gente que tenía necesidad. Tan importante esto, hermanos. Entonces, este es otro privilegio de estar comprometido con una iglesia local, y Dios usa esto para hacerte crecer espiritualmente. La participación, la colaboración, como lo dijo muchas veces el hermano MacArthur, si tú no predicas, págale a alguien para que predique. Si tú no predicas, págale a alguien para que predique. Obvio, todos tenemos que evangelizar. Todos en la vida cotidiana donde Dios nos ponga, tenemos que estar hablando otros del Evangelio conforme Dios nos abre oportunidades. Pero no a todos nos llamó Dios para ser predicadores o maestros, o en el caso de mujeres, maestros de niños o maestros de otras mujeres. Pero puedes participar. Regresen a Filipenses 1, como Pablo les dijo aquí a los filipenses, que ellos, Filipenses 1:7, todos vosotros sois participantes conmigo, todos estamos metidos en esto. Es un privilegio. Todos podemos participar de la extensión del Evangelio, de la predicación del Evangelio de manera local y misionera. ¿Cómo? O vas tú y predicas, o vas tú y apoyas de alguna otra manera, cuidando niños, lo que sea, o ayudas económicamente a los que lo están haciendo y están ahí en la línea de batalla, en la trinchera. Es otro privilegio. Además, otro privilegio de estar comprometidos con la iglesia local que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente. Número 3, petición. Petición, no solo pastoreo y participación, sino también petición. ¿Qué significa esto? Véanlo ahí en Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Pablo les dijo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, escuchen, rogando con gozo por todos vosotros. Vean, oraba, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Además, vean en el 1:9, Pablo oraba por ellos. 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Ahí en el 19, ellos oraban por Pablo, oraban porque saliera de la cárcel. Por eso dice 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y Pablo oró también, vean ahí en el 4:23, oró en forma de deseo, dijo 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es una oración en forma de deseo, como cuando le decimos a alguien, que Dios te bendiga. Es una oración, le pedimos a Dios que bendiga a la persona, pero lo hacemos en forma de deseo.
Hermanos, este es un privilegio, que haya hermanos que oran por nosotros. Esto es un privilegio, que podamos orar por otros. Dios usa eso para hacernos crecer espiritualmente, como Pablo, que oraba otra vez aquí en el 1:9, que su amor abundara aún más y más. Oramos unos por otros. Esta es una de las bendiciones de ser parte, de estar involucrados en la iglesia local, estar ahí en los estudios, te conocen, compartes peticiones, compartes cargas, oran por ti. Eso es parte del diseño de Dios para que crezcamos espiritualmente. Es un privilegio compartir nuestras cargas, mostrar nuestro amor al Señor y a otros al orar por ellos. Dios usa eso para fortalecernos espiritualmente. Lo vimos en Efesios hace un momento, en la primera sesión. Pablo oraba por los efesios para que Dios les diera sabiduría. Y así es un privilegio enorme. Es una bendición que Dios usa otra vez para que crezcamos espiritualmente, y de ahí la necesidad de estar congregándonos. Pero vean, hay otro privilegio que encontramos aquí. Y lo vemos ahí en el 2:25 al 30. Podemos llamarle preocupación. Preocupación. Véanlo ahí en el 2:25 al 30. Vemos algo más aquí. Vean lo que Pablo les dijo a los filipenses en el 2:25. Les dijo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vean el amor de Epafrodito. Epafrodito era uno de los filipenses. Ya vimos en el capítulo 4, los filipenses mandaron a Epafrodito con dinero para apoyar a Pablo, y aquí vemos otra vez, por eso les dijo en el 2:25, ministrador de mis necesidades. Entonces los filipenses mandaron a Epafrodito a Pablo para que le diera dinero a Pablo, y Pablo mandó a Epafrodito a los filipenses. ¿Por qué? Porque 26, Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vean el amor de Epafrodito. Estaba muy enfermo, pero le preocupaba que ellos estaban preocupados por la enfermedad de él. Esto es amor. 27, ¿y por qué estaban tan preocupados? No fue una gripita, no fue un resfriado. 2:27, vean, dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero, otro pero hermoso, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28, así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí hay más información. Por su fidelidad, por su servicio al Señor, por servir a Pablo y a los filipenses, estuvo enfermo al punto de morir. Epafrodito amaba a Pablo, amaba a los filipenses, por eso entregó su vida a tal punto. Y Pablo obviamente amaba a Epafrodito. Y por eso Pablo dijo en el versículo 27, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y de nuevo los filipenses amaban a Epafrodito, y Epafrodito los amaba, y estaba más preocupado de nuevo Epafrodito, porque ellos estaban preocupados por él. Esto es amor. Esto es parte del privilegio, hermanos, de estar en una congregación local. Fomentar relaciones unos con otros, preocuparnos unos por otros. ¿Cuántas veces no pasa lo que pasó con Epafrodito, que alguno de nosotros en la iglesia local se enferma y oramos por el enfermo como nunca? Normalmente oramos quizás por los hermanos, pero de repente vimos, oye, el hermano Pedro está hospitalizado,
hay que orar por él, y están orando por el hermano Pedro como nunca habían orado por el hermano Pedro desde el púlpito, porque nunca había estado tan enfermo. Están preocupados por él y oran por él, y él se preocupa por la iglesia y da gracias a Dios por la iglesia. Y esto nos motiva, esto nos ayuda a quitar los ojos de nosotros y a pensar en otros. Y eso es parte de crecer espiritualmente. Estamos pensando en otros, estamos preocupados por otros, estamos orando por otros. Otro privilegio de estar comprometidos con la iglesia local que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente. Aquí viene otro privilegio. Ya hablamos de pastoreo, ya hablamos de participación, de petición. También hablamos ya de preocupación y viene otro, protección. Protección. Esto lo vemos ahí en Filipenses 3. Filipenses 3. Vayan ahí a Filipenses 3. Y vean ahí lo que sucede en el versículo 1. Pablo dice, ¿por qué hablamos de protección? Porque aquí es una protección contra falsos maestros y doctrina falsa. Protección contra doctrina falsa y contra maestros falsos. Véanlo aquí. 3:1, Pablo les dijo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cómo? ¿Por qué los quería proteger? Por esto, 3:2. Guardaos de los perros, no de los perros animales, sino aquí está hablando de falsos maestros y los compara a perros. 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y por eso vemos que no son perros en términos animales. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, falsos maestros que promovían salvación por obras aquí. Y aquí Pablo dijo, cuidado con ellos, no les hagan caso a ellos, tienen que tener cuidado con ellos. 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús, no teniendo confianza en la carne como ellos. Esos falsos maestros, por implicación, estaban promoviendo lo que Pablo aquí refuta. Y vean aquí, ellos confiaban en la carne. Pablo 3:4 en este pasaje clásico, recuerda, les dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y les da toda una lista de sus credenciales en términos de judío, pero 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estos eran falsos maestros y él quería protegerlos de ellos. Vean, vuelve a reiterar la protección ahí en el capítulo 3 versículo 17, 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición. Ven, aquí es fuerte en cómo los desenmascara. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros enseñaban un evangelio por obras que lleva al infierno. Cualquier evangelio supuesto que promueve que si eres salvo por Cristo, más algo que tú haces, sea que guardes algo de la ley, esto es, para que seas salvo, para que llegues al cielo, sí tienes que creer en Cristo, pero tienes también que obedecer esto, cumplir con tal requisito, es anatema, como dijo Pablo en Gálatas 1, te lleva al infierno. Es una salvación por obras que realmente no te lleva a la salvación, porque recuerden, para llegar al cielo tienes que ser igual de perfecto que Dios, y Dios te tiene que tratar como si tuvieras la perfección de Dios mismo, Cristo. De otra manera no entras al cielo, y eso es a través de la fe únicamente. Por eso Pablo dijo allí en Filipenses 3:9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, por eso los denuncia aquí tan fuerte, 3:18 de nuevo, véanlo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es parte de la bendición de
congregarnos, de comprometernos con una iglesia local, tener hombres como Pablo, tener hombres que nos dicen, ¿sabes qué? Eso que estás oyendo es falso, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso uno de los requisitos para que un hombre sirva como pastor, como anciano en una iglesia, es Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Recuerdo hace años allá en México, nos empezó a visitar una joven, empezaba a venir a los estudios, no se congregaba, de lo que yo recuerdo, empezó a venir a estudios, venía, entre semana no venía, creo que el domingo llegó a venir, pero no se comprometía, decía que era cristiana, y pasó el tiempo y nos enteramos que esta muchacha apostató, esto es, parece que entendía hasta cierto punto el evangelio intelectualmente, pero nunca se arrepintió y creyó en el Señor, y profesaba ser cristiana y venía de vez en cuando, y pasó el tiempo y nos enteramos de que empezó a creer y a propagar la idea falsa de que Jesús no es Dios. No había protección para ella. Obvio, ya fue responsable. Y tristemente esto llega a pasar incluso entre gente que se congrega de manera regular y está comprometida. Ahí tienen el ejemplo de Judas, ¿verdad? Entre los apóstoles. Claro, cada uno es responsable, pero un privilegio de ser parte de una iglesia local, un privilegio de estar comprometido con una iglesia local, es la protección que te provee. Te protege de falsos maestros, te protege de doctrinas falsas. Y vean otro privilegio que disfrutamos para crecer espiritualmente cuando nos comprometemos con una iglesia local. Podríamos llamarlo patrón, no de jefe, de que mi patrón, no. Patrón en términos de ejemplo, un ejemplo a seguir. Vean esto ahí en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:12. Y cuando hablamos de patrón, aquí estamos hablando de que cuando estás en una iglesia local, Dios te rodea con ejemplos vivos de cómo vivir la vida cristiana. Filipenses 3:12, vean con Pablo, esto es hermoso. Una verdad muy importante, hermanos, véanlo aquí en Filipenses 3:12. Les dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Saben ustedes lo que aquí Pablo reconoció? No he llegado al nivel más alto de crecimiento espiritual. No soy perfecto en mi obediencia, no soy perfecto en mi sumisión al Señor. Pablo dijo esto. Les dijo, Filipenses, yo no soy perfecto. Y aquí Pablo tenía 30 años de ser creyente, 30 años. Y vean, en lugar de que esto fuera una justificación, en lugar de que esto se vuelva una justificación para nosotros, para nuestro pecado, para que digamos, bueno, aguántenme, pues yo no soy perfecto, ni Pablo era perfecto. No. Esto jamás es una justificación para nuestro pecado. Es reconocer una realidad que nos debe motivar a seguir el ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? Bueno, Pablo reconoció 3:21 que él vivía en un cuerpo de humillación, igual que nosotros. Debido a que vivía en un cuerpo de humillación, 3:12 dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué es eso? 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, reitera, no pretendo haber llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual, 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Pablo dijo, reconozco que no soy perfecto en mi obediencia, pero sigo esforzándome por ser igual a Cristo en todo. Sigo esforzándome por parecerme a Cristo en cómo pienso, cómo vivo, cómo hablo. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Esa es nuestra meta aquí en la tierra.
crecer en nuestra semejanza a Cristo quiere decir que crezca en obedecer como Cristo obedece, como Cristo obedeció cuando estuvo aquí en la tierra. Perfecto. No va a ser perfecto, nunca voy a llegar aquí en la tierra mientras 3:21 viva yo en este cuerpo de humillación que todavía está plagado de deseos pecaminosos. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quisierais. A pesar de eso, me esfuerzo por la gracia de Dios para seguir cultivando la obediencia a Él. Y esta es la vida del cristiano. Esta es la etapa en la que vivimos desde que el Señor nos salva hasta que estamos en su presencia. Aquí vivimos, aquí estamos todos. Todos estamos aquí en Filipenses 3, 12 al 14, no alcanzando el máximo nivel de crecimiento espiritual, no siendo perfectos, pero prosiguiendo, esforzándonos por pecar menos y obedecer más, por parecernos menos a nuestro viejo hombre, a cómo éramos antes de que Dios nos salvara, y parecernos más al Señor en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Muy importante esto. Y vean, Pablo no era el único. 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dices tú, oye Pablo, ¿cómo nos pides ser imitadores de ti? 3:17, si en el 3:12 acabas de decir que no eres perfecto. ¿Cómo voy a seguir el ejemplo de imperfección de alguien? Sí. ¿Por qué? Porque el 3:14 proseguía la meta. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 11:1 él dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y esa es la bendición de estar en una iglesia local. Ver a personas que igual que nosotros están inundadas por tentaciones en la vida diaria. Romanos 7, viviendo en lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco eso hago. Personas que viven plagadas como cristianos comunes y corrientes por tentaciones, por estar en ese pecado que nos asedia, en el que fácilmente nos enredamos, en esa tentación, en esos pecados en los que caemos una y otra vez y nos tientan a desanimarnos, a aventar la toalla. Pero estamos en la iglesia local y decimos, mira, el hermano está igual que yo, está igual, es imperfecto, pero la dirección de su vida se está esforzando, me anima, tengo que imitarlo, tengo que esforzarme. Ora por mí, hermano, yo oro por ti. Y esto, hermanos, nos quita una perspectiva idealista de la vida cristiana, romántica, no bíblica. Esto es parte del problema del autodidacta. Yo recuerdo, yo lo viví antes de que Dios me diera el privilegio de estar en una iglesia fuerte hace años. Y tuve la bendición de empezar a leer libros del hermano MacArthur. Me encantaba, pero como no era parte de una iglesia local fuerte, una iglesia local fiel, empecé a cultivar una manera de pensar idealista de la vida cristiana. Entonces mi concepto de la vida cristiana era lo que yo leía en libros. Y tenía una manera de pensar distorsionada de la vida cristiana. Entonces si veía algo que me olía a pecado en alguien, decía, está mal. Y así llegamos muchos de nosotros a cultivar esta manera de pensar, y con esa manera de pensar de autodidacta, no bíblica, descalificas a toda iglesia, porque en toda iglesia, empezando por el apóstol Pablo, hay gente no perfecta. Pero tú, como solo te alimentas de libros, terminas pensando, no, puro perfecto. Y llega una iglesia, no, tache, está mal por esto, está por esto. Y terminas solo con tu predicador por internet, que de manera equivocada vives bajo la ilusión de que es perfecto porque solo lo ves por internet, no lo ves a diario y todos los domingos. Tan importante, hermanos, congregarnos. Y una más, terminamos, les había dicho que era la última, pero bueno, nos da tiempo rápido de una más, que podríamos llamar apoyo o consejo. Véanlo ahí en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vean, y aquí Pablo va a abordar una situación de manera específica, porque por lo que vemos en el texto era algo serio, algo que ya había llegado a cierto tono y que necesitaba abordarse públicamente. Y por eso, vean, dijo 4:2, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, estaban del chongo estas dos hermanas, estaban peleándose. 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no nos dice quién fue, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Evodia y Sinti, que eran hermanas, que habían trabajado con Pablo en el Evangelio, pero estaban teniendo problemas, estaban en contiendas. Entonces Pablo aquí, vean, llamó a este compañero fiel y les dijo, ayúdalas a que resuelvan sus diferencias. Esto es parte de la bendición de la iglesia local, que nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a aplicar la palabra, nos ayudan pastores, diáconos, hermanos en general, quizás con más madurez que nosotros, o quizás que están en ese punto siendo obedientes y nosotros luchando con algún pecado, nos ayudan a sobrellevar la carga de algún pecado. Y vean, nos ayudan también, por ejemplo, 4:6, por nada estéis afanosos. Entonces, hermanos, es un privilegio ser parte de una iglesia local, tiene muchas bendiciones, estas son solo algunas, pero Dios usa estos privilegios para hacernos crecer espiritualmente. Los privilegios de disfrutar de pastoreo, de participar en la expansión del Evangelio mediante la ofrenda, orar unos por otros, y también tenemos, como ya lo vimos, la preocupación mutua, ser protegidos de maestros falsos, doctrinas falsas, tener patrones de vida realistas, bíblicamente hablando, no idealistas, y también el ser pastoreados también en el área del consejo, la ayuda cuando estamos teniendo algún problema. Bueno, oremos, hermanos, para terminar esta sesión. Gracias, Señor, de nuevo por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por el regalo que es tu iglesia local, por el regalo que son nuestros hermanos y cómo los usas para ayudarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre. Perdónanos por nuestra soberbia tantas veces, por menospreciar la bendición que es ser parte de una iglesia local. Ayúdanos, Padre, a entender estas verdades, a aplicarlas, y sigue bendiciendo a mis hermanos en la iglesia local en la que los has colocado, y que estas verdades los fortalezcan, Padre, en su compromiso con la iglesia local, y que puedan seguir disfrutando de la bendición que es ser parte de una iglesia local, y que sigas usando las iglesias, Señor, en las que nos has colocado a cada uno para ayudarnos a crecer espiritualmente, y ayúdanos, Padre, a ser instrumentos para que otros hermanos puedan crecer espiritualmente a través de cómo nos usas para tu gloria. Amén.